Good morning, everyone. Catholic Theological Union is very happy to welcome you here. We're happy to co-sponsor this conference with DePaul University. Here at CTU, throughout our whole curriculum, we're convinced that all theology is contextual. And so what we do here has a very important thing to say to the whole church. We're basically, we focus here on building bridges and not walls, and to be enriched by the various cultures that compose the church. And so, in the name of CTU, and in thanksgiving for our colleagueship with DePaul University, thank you for being here, and have a wonderful day. So let me introduce our two speakers for this session. Roberto Tomicha is an indigenous Chiquitano from Bolivia, and also a priest in the Conventual Franciscans, a very distinguished representative of what is called the Teología India, the theology of indigenous people. He is the director of the Latin American Institute of Missiology at the Catholic University of Bolivia in Cochabamba. He also teaches in Rome at the Pontifical University of St. Bonaventure there, and has been very important as an advisor to CELAM, the Latin American Bishops' Conference, and has a long list of books and articles. Steve Judd, our other panelist this morning, Maryknoll father, MA in Latin American Literature, PhD in Sociology of Religion, and spent many, many years in Peru and Bolivia with the Aymara and Quechua people there, has had many leadership positions in the Maryknoll Order, and currently lists himself as retired and senior mission status, which has scare quotes on it in the biography in Los Altos, California. So senior mission status doesn't sound very retired. I think Steve has kept very active as well. So please join me in welcoming our two speakers today. Good morning. Disculpas, pero yo voy a presentar en español. El presente trabajo tiene como título, aquí lo están viendo, Hacia una iglesia con rostro amerindio, algunas premisas y desafíos urgentes. Es un intento, no digo de síntesis, pero de señalar algunas pistas para el tema de este congreso, que era pues iglesia y pueblos amerindios, o iglesias en plural, y pueblos originarios o pueblos indígenas. No es ninguna pretensión, simplemente señalaré en este trabajo, como diría ya al principio, del número 1, a ver, digo, ahí comenzaré a leer en el número 1, son 6 claves, o 6 pistas, o 6, así arbitrariamente tal vez elegidas, pero que nos pueden ayudar tal vez a introducir la temática. El presente trabajo intenta ofrecer en modo sintético algunas características o rasgos teológicos culturales de lo que podría ser una iglesia autóctona amerindia, a partir de 2 vertientes: una, la memoria indígena latinoamericana, y otra, las actuales propuestas teológicas autóctonas. Por cierto, estas propuestas en relación con las diversas propuestas teológicas que hay en el mundo y en la iglesia. El primer punto es un presupuesto que no lo voy a leer por motivos de tiempo, que es un presupuesto teológico que me parece o nos parece a nosotros importante en Cochabamba, donde venimos del equipo teológico nuestro, de Cochabamba, que se resume en esta frase del Papa Francisco en el Evangelii Gaudium: el mensaje revelado tiene un contenido transcultural. Es un primer esbozo, una primera pista, una primera, digamos, consideración, es la transculturalidad de la revelación, ¿no? O sea, que va más allá del espacio y del tiempo, que va más allá también de las culturas concretas, como en este caso los pueblos indígenas,
que trasciende también pues la perspectiva cerrada, a veces un poco uniforme, monocultural, como dice el Papa, de una lectura del Evangelio hoy. Ese es la primer esbozo, primera línea, que no lo voy a leer, digo, también por motivos de tiempo. Vamos al segundo punto, o hasta la segunda pista, que nos parece que sí la voy a leer, que tiene que ver con lo que ya estamos hablando en este congreso. Punto 2. Hay un principio vital que, en términos del Papa Francisco, disculpe si yo soy muy católico, ¿no?, en este sentido. Un momento, ¿no? Número 2. Roberto, un ratito, tienen que buscar en el papel. Punto número 2. Muchos pueblos amerindios desde tiempos inmemoriales han vivido y concebido la realidad como eminentemente relacional, donde todo tiene vida y todo está conectado, tanto los seres humanos, los demás seres vivos, así como el entorno cósmico creacional. Esta postura o actitud relacional se expresa en diversas formas culturales propias de la vida cotidiana, como pueden ser imágenes, símbolos, representaciones, sueños, comparaciones, narraciones, mitos, celebraciones, y por cierto, que es la vida, y por cierto, también en las mismas, llamémosle así, filosofías, teologías y espiritualidades de los pueblos indígenas. A propósito y como ejemplo, para la filosofía náhuatl, y cito aquí a un autor, el universo es un sistema de símbolos que se reflejan los unos en los otros, colores, tiempo, espacios orientados, astros, dioses y fenómenos históricos se corresponden. Lo que llevaría a formular 3 principios de vida: la representación simbólica, la inclusión mutua y la reciprocidad a todo nivel. Para los mayas, dicen algunos, la simetría cósmica y la estructura matemática, además de la representabilidad simbólica, son principios fundamentales de la realidad. En Sudamérica, concretamente en el mundo andino, el principio rasgo, estilo fundamental y determinante en la vivencia y concepción del cosmos es la relacionalidad de todo. Es decir, cada elemento, y cito, ser y persona, está relacionado con todos los demás elementos, seres y personas. Todo está de una manera relacionado, vinculado, conectado con todo. La entidad básica de cosmovivencia andina no es el ente sustancial, como en Occidente, sino la relación, cuya estructura primordial permite la constitución de los entes particulares y no al revés. La realidad, como un todo holístico, recién eso existe como conjunto de seres y acontecimientos interrelacionados. Fin de la citación. En otras palabras, mientras una cierta filosofía occidental, digo una cierta porque no es toda obviamente, coloca al centro la exclusividad lógica de no contradicción, identidad o del tercero excluido, los andinos viven más bien la no dualidad de la realidad, es decir, las relaciones más que la esencia, las celebraciones más que los discursos, las expresiones prácticas más que los contenidos teóricos, la poesía más que la prosa, el arte, importante y fundamental lo que es el arte, celebrado también en modo artístico comenzando este encuentro, y seguimos así. La ortopraxis más que la ortodoxia, dirían otros, en fin. Se busca integrar, equilibrar y armonizar los contrarios en un proceso espacio-temporal marcado por la periodicidad, la ciclicidad y el carácter ondulatorio de la realidad. Estos principios fuertemente relacionales son vividos a nivel personal y comunitario y cósmico. En lo personal, por ejemplo, el ser humano, en Aymara Jaque se dice, se entiende como eminentemente relacional. Dice Calixto Quispe, un representante de este mundo aymara. Yo no soy aymara, yo soy chiquitano, pero estamos trabajando con aymaras y andinos.
Dice él así en un textito que tenemos aquí también publicado en el Instituto de Misionología de Cochabamba. Y cito: los aymaras somos jaque y nos hacemos plenamente jaque cuando forman una pareja y una unidad en armonía con la naturaleza y los espíritus tutelares. Por tanto, el jaque está instituido por la comunidad y para la comunidad, dice Calisto. De allí que la tarea del ser humano sea luchar por ser mejor persona en sus relaciones interpersonales, de pareja, familiares, comunitarias, cósmicas. En la misma línea, otro aymara, Fernando Guanacuni, expresa lo siguiente: nuestros abuelos y abuelas nos han legado estas experiencias generacionales, estas sabidurías, porque se dieron cuenta de la vida donde todo está interrelacionado, todo es interdependiente. Por lo tanto, sabiamente cuidaron todo. Añade luego como fundamento de tal relación que todo cuanto existe está lleno de vida y suscita vida. Todo vive, dicen. Nuestras montañas viven, el agua vive, el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos también sienten y piensan. Los árboles piensan, las montañas piensan, el agua piensa, y tenemos también otros estudios en este sentido. Todo es importante, no hay pequeño, no hay grande. Para los pueblos indígenas, entonces, la relacionalidad es por tanto comunitario-cósmica y el ser humano vive y se comprende a partir de esta reciprocidad. Esta característica relacional y conectiva, propia de la realidad en que vivimos, ha sido afirmada por el mismo Papa Francisco, que es lo que de alguna manera, podemos decir, afirma, de alguna manera también sostiene, orienta y guía también esta perspectiva andina, indígena, ahora ya como parte que quiere ser también de la misma iglesia. Cuando señala, aquí en Laudato Si, todo está conectado, todo está relacionado, o incluso dice íntimamente relacionado. Por cierto, la interconexión representa la clave de lectura espiritual para comprender lo que sucede en nuestro entorno. Creo que por ahí va una clave. Así la relacionalidad adquiere su sentido último en la experiencia personal comunitaria de encuentro con aquella fuente definitiva que permite toda conexión. Para un creyente, para un cristiano, el misterio trinitario. Un misterio que tiene diversos nombres según los pueblos indígenas concretos. Eleazar López sobre esto ha escrito mucho, también sobre diversos nombres de Dios en los pueblos indígenas. De allí la crítica y la autocrítica indígena a un cierto individualismo y etnocentrismo colonial heredado, muy androcéntrico y patriarcal, presente en la sociedad y en la Iglesia de América Latina y el Caribe, al menos que conozco más. Ese es el primer punto que quería, el segundo en este caso. El tercero, una espiritualidad creativa y cósmica. Relacionalidad, conexión, reciprocidad son vivencias cotidianas para los pueblos indígenas en el ámbito personal, comunitario y cósmico, hemos dicho. Se trata en realidad de una verdadera experiencia del misterio. Creo que aquí está la fuerza y también su profundidad y su mística. A propósito, dice Sofía Chipana, una aymara, nos recuerda con urgencia de compartir desde las espiritualidades indígenas nuestras cosmovisiones, que perciben la realidad vivida de manera interconectada e interrelacionada. Vuelve a lo mismo, ¿no? Esto otorga una visión holística que es plural, centrada en la vida y en la tierra, que nos lleva al compromiso, a la deconstrucción de constructos teológicos que buscan presentarse como un solo modo de reflexionar la teología. Fin de la citación. Por tanto, las espiritualidades indígenas interpelan al cristianismo y sus congresiones en las iglesias locales a abrir sus horizontes a toda la realidad viviente sin exclusiones, superando, por ejemplo, reduccionismos comunitarios, reduccionismos organizacionales o ministeriales, que expresan en última instancia una visión reductiva del símbolo divino, es decir, una comprensión parcial y quién sabe a veces por ahí equivocada del misterio trinitario. De allí la urgencia de pasar precisamente de la monoculturalidad religiosa a la transculturalidad espiritual,
que busca recoger las experiencias espirituales de los pueblos indígenas como riquezas que manifiestan la misma realidad divina. En otras palabras, en términos teológicos cristianos, el fundamento y sentido de toda la realidad es Dios misterio eterno, sublime, interrelación suprema, que está más allá de nuestras reflexiones y formulaciones. Es lo último y definitivo, lo absoluto, lo sagrado por excelencia, que atrae, seduce y al mismo tiempo suscita reverencia, temor. Que es como un autor otro que lo conocemos, es el misterio tremendum et fascinans, que recoge e integra toda la vida. ¿Cómo he vivido este misterio en la experiencia cotidiana? A propósito, uno de los rasgos espirituales del misterio en el mundo indígena, como por ejemplo el andino, es la experiencia del Dios criador. Tal vez no tanto el Dios creador, sino el Dios criador. Un Dios que cuida y acompaña a su creación, particularmente a sus hijos e hijas, dice alguien estudioso. Dios que sigue muy cerca su obra, sigue criando vida y nos encarga de criar vida. Encarga criar, en el sentido también de cuidar, a los espíritus cuidadores, los espíritus de los cerros, de la papa, de la casa, de las lagunas. Por supuesto también a la Pachamama, la gran hermana madre o providencia de Dios. El Aymara insiste, somos co-criadores. Tenemos encargo de seguir criando con mucho cariño lo que Dios nos da. Fin de la citación. Uno dice, ¿y de esto cómo se relaciona o intenta uno ver desde el misterio que uno cree cristiano? Desde esta visión cristiana tradicional más teórica y especulativa, ¿no?, que hemos heredado todos, creo, aquel misterio es Dios Trinidad, la perijóresis famosa de los antiguos, de los primeros, de los padres y madres, circuncesión con C, o interpenetración de una persona en las otras, o circuncisión con S, el estar extático y extático de las personas en otras, comunión de tres divinos, familia, misterio absoluto, insondable, inefable, interpenetración permanente, correlacionalidad eterna, autoentrega entre personas divinas, cosmoteandrismo, dicen otros, interdependencia, Dios-ser, humano, mundo, última estructura de la realidad, constitutivamente relacional entre tres polos distintos pero inseparables. En fin, son términos clásicos que conocemos. Quienes han logrado conectarse en profundidad con el misterio unitrino para vivir una experiencia espiritual relacional han sido, por supuesto, los santos, y aquí solamente mencionaré dos. Así, por ejemplo, según San Francisco de Asís, todo lo creado son criaturas vivientes, plurales y biodiversas, llamadas a convivir como hermanas que obedecen y alaban al único Creador Altísimo. Por consiguiente, los seres humanos han de estar sujetos, dice Francisco de Asís, a toda humana criatura por amor de Dios, es decir, a todas las bestias y las fieras, e incluso a todo cuanto existe en el cielo y en la tierra. Se trata de una obediencia, o audire en el sentido, digamos, etimológico, entendida como escucha profunda, interior, crítica, gozosa, que busca ardientemente una plena y auténtica sintonía con todo el entorno, por medio de cada una de las criaturas, que también son racionales, dice Francisco de Asís, y por tanto son sujetos ante el Creador. En efecto, Francisco de Asís, y cito textualmente, les predicaba a las flores, invitándolas a loar al Señor como si gozaran del don de la razón. Otro texto, las saludó a las criaturas como si fueran partícipes de razón. Predicaba a las flores, a los bosques, a los árboles y a las piedras como si estuvieran dotados de razón. Conversaba con ellas, el fuego y otras criaturas, con gozo interior y exterior como si fueran racionales. Tal comunicación, uno dice, ¿cómo es esto? Profunda, y se fundamentaba en última instancia en la experiencia místico-espiritual de encuentro con un principio común, consistente y convergente, que para Francisco así era el Padre, pero no el Padre en una imagen de género, sino el Padre como principio divino que hacía posible el reconocimiento de las criaturas como fraternidad.
A todas, dice él, las criaturas las llamaba por nombre de hermano, reconociendo un único principio, dice un biógrafo de Francisco de Asís. De allí la alabanza trinitaria. Entendiendo esto se puede entender la alabanza hacia el principio único. Honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera y magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios eterno, Trinidad y Unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas y Salvador de todos los que creen y esperan en Él y lo aman a Él. En la alabanza contemplativa, Francisco experimentaba aquel misterio de Dios presente en la creación. Mucha sintonía entre esta propuesta mística, convergente, relacional, cósmica de Francisco de Asís con la vivencia cotidiana de nuestros pueblos indígenas. Es más, desde América Latina, la madre Laura Montoya Upegui, recién la primera santa colombiana, es seguramente, por lo que conozco, a mi modo de ver, quien más ha vivido y celebrado con intensidad la presencia de Dios en medio de la selva junto a los indígenas. Hace 100 años, decía ella, lo siguiente: no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aquí sí di en el clavo, me dije, pero es necesario enseñarle a las hermanas a buscar a Dios en la naturaleza como lo buscan en el sagrario, pues aunque la presencia de Él es distinta, en las dos partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Madre Laura. Esta santa colombiana, fundadora de una congregación religiosa dedicada al trabajo entre los indígenas, enseña con su ejemplo a toda la Iglesia que es posible vivir una espiritualidad eucarística y trinitaria en sintonía con todo lo creado. En tal sentido resulta urgente conocer y recuperar la memoria ancestral de los pueblos indígenas y la experiencia también de quienes trabajaron con ellos. Una cuarta consideración que pongo aquí: una urgencia autocrítica. Las personas sabias, más allá del tiempo y del espacio, fueron tales porque en gran medida recogieron y se nutrieron de aquella profunda memoria ancestral que desde siglos continúa forjando buen convivir o vida plena y auténtica. En palabras de la que ya citamos, Sofía Chipana, la ancestralidad se expresa en los mitos y leyendas, historias aún contadas, cantos aún cantados, el folclore, las expresiones de las danzas, los proverbios, los tabúes, lamentos, códigos éticos, símbolos, alegorías, metáforas, imaginación, mapas, códigos que reflejan una nueva visión de la vida. Fin de la citación. Por tanto, a partir de una atenta y profunda escucha, será posible recrear o revisitar aquella sabiduría de nuestras abuelas y de nuestros abuelos para que puedan ser conocidas y vividas en todos los espacios cotidianos y sean fuentes de inspiraciones para elaborar teologías amerindias en armonía con el proyecto del buen vivir o convivir. En el caso de la Iglesia, en cuanto comunidad creyente, debe recordar y hacer presente su carácter plural, asumiendo su historia concreta con todos sus vaivenes de luces, sombras y contradicciones, dispuesta siempre a purificar su memoria, mediante una valoración renovada, histórica y teológica de los acontecimientos implicados, que conduzca, si fuera justo, que se resultara justo, a un reconocimiento correspondiente de la culpa y contribuya a un camino real de reconciliación. Texto famoso antes del jubileo. Sin este proceso de sanación y armonización personal colectiva, la Iglesia no podrá asumir con autenticidad su presente nuevo, ni tanto menos proyectarse con creatividad. Por tanto, ella ha de estar muy atenta al oír y discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias, dejándose interpelar por los signos de los tiempos. Precisamente el Espíritu Santo, en cuanto memoria viva de la Iglesia, y lo dice un documento oficial, le permite a toda discípula, a todo discípulo, recordar y permanecer fiel al amor de Jesucristo y a su proyecto del reinado de Dios o de buen convivir, evitando así todo tipo de olvido social, cultural y eclesial. Ayer hemos visto, ¿no?, lo que significa olvidar la memoria. A propósito, dice el Papa Francisco, los apóstoles jamás se olvidaron el momento
en que Jesús les tocó el corazón. Era alrededor de las 4 de la tarde, Juan 1:39. Y en Paraguay repetía el mismo pontífice: un pueblo que olvida su pasado, su historia, sus raíces, no tiene futuro. La memoria asentada firmemente sobre la justicia, alejada de sentimientos de venganza y de odio, transforma el pasado en fuente de inspiración para construir un futuro de convivencia y armonía. Fin de la citación. Sobre el tema, los mismos obispos latinoamericanos y caribeños reunidos en Aparecida en ocasión de la quinta conferencia señalan, y aquí en una citación del texto aprobado en Aparecida, que después fue cambiado un poquito en la versión oficial. Permanece aún, cito, en los imaginarios colectivos una mentalidad y mirada colonial con respecto a los pueblos originarios y afroamericanos, así decía el texto. De modo que descolonizar las mentes, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales son condiciones para la afirmación de la plena ciudadanía de estos pueblos. La mentalidad colonial permanece no solo con los indígenas, con relación a los indígenas y a los afrodescendientes, como dice el texto, sino contra todo lo que es alteridad y diversidad. En otras palabras, se trata de superar una colonialidad internalizada en la mentalidad, actitudes y estructuras eclesiales que afirma la supremacía de una visión occidental dominante y que toma cuerpo, por ejemplo, en un determinado estilo organizativo, poder, gobierno, y un determinado modelo epistémico, saber o la teología mismo como conocimiento, en este caso, epistémico único, relegando así otras visiones y estilos, otras epistemologías y saberes, otras vivencias religiosas, otras espiritualidades. Aquí capaz que nos podemos preguntar cómo va nuestra mentalidad y cómo va nuestra autocrítica, constante y permanente en nuestro quehacer académico o teológico. Desde el punto de vista indígena, tal paradigma eclesial monocultural y monoteológico impide de hecho una presencia fraterna, activa, propositiva y creativa en las comunidades cristianas. Para los indígenas, conscientes de su propia identidad, ingresar y permanecer, por ejemplo, en los espacios eclesiales, todavía supone abandonar las propias tradiciones culturales y religiosas. Ayer lo hemos visto como ejemplo, y hoy uno, con mi experiencia, también por experiencia personal, cuán difícil resulta estar en estos espacios y ambientes, ¿no? Y permanecer. Bien lo señalaba Eleazar López, el partero de la teología india, y lo cito aquí. Decía él: vivir el Evangelio con una doble pertenencia y fidelidad ha sido causa de muchos problemas a la hora de relacionarnos con los miembros no indígenas de la Iglesia. En efecto, nosotros mismos hemos nacido de una rara experiencia de la memoria, una memoria esencial para el pensamiento cristiano, particular que privilegia ciertos momentos y eventos del pasado, ciertos libros y ciertas ideas, ciertos vocablos y sobre todo ciertas personas. Por tanto, ante una experiencia cristiana diversificada y plural, a la vez humana y divina, transparente y ambigua, con sus flores y sus espinas, llena de vida y de riqueza, se requiere opción, se requiere riesgo, decisión libre para caminar por las sendas de esta vida. En pocas palabras, es necesario el salto de la fe, como decía ya, como dicen nuestros hermanos. Un salto en la oscuridad. Y es interesante aquí como el mismo Abraham, según la carta a los Hebreos, dice que por la fe salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Salió sin saber a dónde iba. Y aunque camina, y quien camina ensancha los espacios, los horizontes, los sentimientos, las miradas. No se queda quieto, más bien corre. Como María Magdalena, que fue al sepulcro muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro, sin mirar los propios defectos, sino cautivada por el deseo de encontrarse con aquel que daba sentido a su vida, porque era la vida plena. Es un modelo discipulado para todos los tiempos, ser atraído, seducido por el resucitado, por la vida, por el reino, dicen otros. De los pueblos originarios, más concretamente de las mujeres aymaras,
y aquí me tomo la palabra de Vicenta Mamani, hay una memoria espiritual, un hilo que sostiene sus vidas y se expresa, por ejemplo, en el ajayu, que el espíritu, que el ánimo, que mueve a los cuerpos interiormente, ¿no? Y la camasa, dice ella, el coraje, la autoestima, la fuerza, el valor, ¿no? Capaz de transformar la propia vida interior relacional para lograr el summa camaña, ¿no? En cuerpo y espíritu, aquella buena convivencia, ¿no? Del espíritu. Esta memoria tiene rostro femenino, como femenina es la ruaj, no tanto por su género, sino por la apuesta al riesgo y la defensa de la vida. De allí que el buen vivir o convivir sea una invitación a cada persona, independientemente de su ubicación, clase, edad o creencia religiosa, a dialogar con sus propias raíces, a saber encontrarse en lo profundo consigo misma, con la propia historia, a actualizar aquellos sueños, deseos, utopías o proyectos heredados de los ancestros, como cuidar el cosmos, generar vida, sobreponerse a muchas dificultades, transmitir sabidurías a las nuevas generaciones. Tal experiencia de sintonía y reencuentro con las propias raíces adquiere expresiones cotidianas en el propio espacio familiar, que en el mundo indígena, como hemos dicho y repito, tiene connotaciones comunitarias e incluso cósmicas. Punto 5, no sé cuánto tengo todavía minutos. 5 minutos más. Ya. Entonces voy a dejar este punto 5, que es el tema de la comunidad, que digamos ya he hablado y más o menos es conocido, aquí hay más elementos. Voy a pasar a leer el punto 6 último. Hay un estilo que nos parece a algunos también importante como vía para una propuesta eclesial hoy, como vía para una respuesta relacional. Hay también una actitud que conecta lo indígena con lo bíblico, con las propuestas ahora que vienen de otras disciplinas, en fin, con lo interdisciplinario. Yo lo he llamado aquí un estilo hospitalario nomádico, como una vía posible de convivencia hoy, ¿no? El teólogo amerindio Eleazar López señalaba en su momento: el nomadismo es el punto de partida y la referencia obligada de todos los pueblos indígenas de América. Decía ya que yo ya leí en el año 2000, hace 15 años, 16 años. De modo que nomadismo e itinerancia están presentes casi como estructura fundante o arquetipo profundo en la memoria vivida de los pueblos originarios, especialmente mesoamericanos y amazónicos. Por cierto, se trata de una experiencia estrechamente vinculada a la concepción simbólico-religiosa de la vida, donde lo sagrado representa el centro motor o eje articulador de todo cuanto existe, pues en el esquema religioso y teológico del nomadismo, Dios lo es todo y todo tiene que ver con Dios. Esta concepción nomádica equilibra de algún modo lo expresado en el punto anterior sobre el sentido y la cohesión comunitaria indígena. A veces la comunidad puede entenderse como, cierto, ¿no? como más estática, porque un grupo tiende a ser más sedentario y la persona tiende a ser más nomádica. Sin embargo, hay que unir los dos aspectos. Una comunidad, como digo acá, que vive, pero que a su vez también es nomádica. Se trata en todo caso de una comunidad dinámica, siempre en movimiento, itinerante, nomádica en el sentido integral, pues comprende todas las dimensiones del ser humano y las relaciones humano-cósmicas. Tal es el modelo de iglesia que surge de los pueblos amerindios. En efecto, a partir de la concepción nomádica, el ser humano entra en relación con un misterio dinámico siempre en movimiento, que escucha, camina, toma iniciativa, se acerca a las realidades plurales, contrastantes, ambiguas e incomprensibles de las personas. El nomadismo es comunitario, el nomadismo es creatural, en el sentido que hablamos antes, y se fundamenta en el mismo Dios nómada, itinerante y caminante. Por tanto, desde lo indígena se podría postular un principio existencial nomádico que fundamenta todo lo creado. Dios unitrino es dinámico, está en permanente movimiento.
Al respecto, la experiencia fundante del pueblo de Israel en su encuentro con el misterio divino es esencialmente nomádica. Los patriarcas fueron nómadas, migrantes, forasteros, y es lo que el pueblo está llamado a recrear como memoria presente. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa, Deuteronomio. Por tanto, es preciso conservar las raíces, no perderlas, sino recrearlas, como hemos dicho, resignificarlas como estilo de vida auténtico que se articula y conecta con la hospitalidad. Nomadismo y hospitalidad son dos caras de la misma moneda que han de caracterizar la vivencia de fe. Se trata de un estilo propuesto también por el mismo Hijo de Dios, que no tenía dónde reclinar la cabeza, que envió a sus discípulos sin llevar consigo ni pan ni alforja, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, sino que simplemente debían vivir como extranjeros y forasteros, en medio de pueblos diversos. En definitiva, el Hijo vivió la precariedad en el camino, junto a sus apóstoles, en apertura a cuanto existe y que tuvo su máxima expresión en la desnudez de la cruz, llegando así al nomadismo interior, místico, de abandono al Padre, misterio último. Este nomadismo acogedor representa una dimensión central en la experiencia indígena, especialmente en las tierras bajas sudamericanas, y que conserva diversos testimonios históricos. Entre los muchos testimonios yo me limitaré solamente a una expresión propia del pueblo chiquitano, de donde yo vengo, algo también nuestro, o del chiquito, tengo que compartir. Aquí va. Aquí nos limitamos a la memoria de los pueblos chiquitos chiquitanos de las tierras bajas de Bolivia, concretamente al término po'os, central en la convivencia chiquitana. En efecto, po'os significa en primer lugar casa, habitación, celda, claustro, colonia, domicilio, patria, república, residencia. No se refiere simplemente a un lugar físico, sino que es un espacio de encuentro y de relaciones interpersonales, de acogida y hospitalidad, como cuando, por ejemplo, se dice Oshimao iti ñemon aquí posti, se portó bien conmigo en su casa. Ahí está la raíz. Es decir, me dio buena acogida. De igual modo, existe estrecha relación entre persona y casa, como por ejemplo estar casada, y poca, una persona que está casada, o cohabitación, y posapa, o posapacas, ¿no? O posapas, paisano, compañero, ¿no? Aquí está uno que convive conmigo, ¿no? Y poruca, estoy enfermo. La raíz siempre es po. El sentido de casa-habitación no se limita a la familia extensa, sino que tiene relación con la comunidad, con el pueblo o aldea de pertenencia. No voy a más leer esto. Esta relación entonces, casa, familia, pueblo, es una dimensión sociocultural muy presente en el proceso de formación del pueblo chiquitano, que se puede apreciar todavía hoy, no solo como patrimonio de lo que fue un pasado, sino como cultura viva en las actitudes concretas de sus propios habitantes. Está conmigo Esteban, que conoce muy bien el pueblo chiquitano, no de hace 300 o 400 años, sino hoy, y que también puede dar su testimonio de la convivencia y también creo de la hospitalidad. En concreto, y ya estamos acabando, po'osoca significa no solo el huésped o forastero, quien merece ser acogido por la comunidad, sino que en cierta medida llega a ser parte de la misma casa, de la misma familia o del mismo grupo. Yo me preguntaba, ¿no será que significa realmente esto ser cristiano, bautizado? ¿No será que el Hijo de Dios quiso una nueva estructura, nuevas relaciones, ¿no? A partir de un principio distinto? ¿Y no será que tenemos que aprender mucho de nuestros pueblos indígenas? Pregunta. En efecto, po'osoca proviene de la raíz chiquita po, casa, cuyo significado es que tiene casa. Y el plural po'osoca sería los que tienen casa, los que viven en su casa. Por tanto, para el pueblo chiquitano de ayer y de hoy, el po'oso no es un simple huésped o invitado, sino que es uno de la casa. Y como tal es recibido con todos los honores. El po'oso, por su parte, ha de responder a tal respeto y hospitalidad comportándose bien y asumiendo los deberes y obligaciones de los miembros de la familia
que visita. Esto yo lo escribí hace 15, 16 años ya. Esta concepción indígena de casa abierta al público, sin distinción ni exclusión alguna, es también una actitud que debería de algún modo asumir la comunidad eclesial, como recuerda el Papa Francisco a las familias. No olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles, recordando la carta a los hebreos. Por tanto, es el modelo de iglesia que propone, y lo cito: la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. La hospitalidad es posible cuando la comunidad cristiana se deja inhabitar y transformar por el Espíritu Santo. Y cito para el final: cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Para ello se requiere cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Disculpen y muchas gracias. Thank you, Roberto, I think, for that beautiful synthesis. I think if we look for a definition of indigenous theology today, Teología India, what yesterday Petul and Jorge presented, and our friends from Canada as well, I think we have a tejido, woven cloth with many strands that helps us to come closer to what is Teología India. First of all, before I share some parts of my journey, a journey that parallels many of the points that Roberto made and what was reflected yesterday in the first presentations over at DePaul. I would like to thank CTU in a special way. Over 45 years ago, I came here for a summer workshop given by Bob Schreider when he was just finishing up the manuscript for the book that became Constructing Local Theologies. And one of the points I remember and I carried with me all the way on my different encounters with indigenous people throughout Latin America was points of semiotic density. And so I've been trying to unpack that ever since, but I think if I look at my 40 years in Amerindia, in Peru, 26 years, 14 years recently in Bolivia, I think of all of those points of semiotic density that I've discovered and that have been revelations and epiphanies for me on the journey. First of all, I entitled the paper I wrote, Beyond the Colonial Wound, the Emergence of the Indigenous Theological Movement in Latin America. But I'm not going to dwell on that, I'm just going to touch on a few points, few stages of this development that has come to fruition and is now being shared with a wider audience here in Chicago this weekend. There is many of the different continental gatherings and organized around Teología India. There are many different stories and myths that have been shared. And one of them is what is called the Tale of Two Brothers, or Iskay Hermanimanta, two brothers. And the story very briefly comes down to the story of a young man leaving his ancestral land and community, searching for alternatives to a life of poverty. And on the journey, he meets a stranger at one of what are called apachetas. Apachetas are these crossroads, usually designated by rocks, symbolic rocks. I think in the Irish culture, they're called cairns. They're meeting places for dialogue, for transformation. And there, at this apacheta, the young man meets a stranger from another social class, another ethnic reality, and begins to say, "Where are you going, my friend?" And the stranger asked him, and he says, "I'm
going away so that I could earn a living. The two sit down and they have a wonderful dialogue. And at the end of the dialogue, the young man realizes what he is leaving and said, I can't go from here. All of my roots are here. But the metaphor roots and wings very much captures the whole process. I won't go through the whole dialogue. You can find it in many different places, but there's several variations in a lot of the indigenous cultures in Latin America. There's a reenactment of this kind of encounter where the young man returns. The apachetas, the crossroads, the intersections, the liminal spaces, to use another term, has enabled and helped us to define the women and men of Maryknoll who have made this journey in Latin America over the last 70 years, living and working among the Quechua, Aymara, Mapuche, and Mayan peoples in peripheral areas of the countries of Bolivia, Peru, Chile, Mexico, and Guatemala. It's been a continuous, fruitful, and a committed presence, but one not without its share of mistakes, missed encounters, and squandered opportunities to these liminal spaces around America. But we have begun to see that this was one of the foundations, one of the points that enabled the building up of indigenous leadership in the service of creative initiatives and theology and in the promotion of vibrant social movements that go together at the same time in these frontier, peripheral, and remote areas. This was not so much a well-planned endeavor, not designed from the beginning. Rather, it was a graced moment in the life and mission of our church and our missionary movement, and was validated in different moments that I'll mention, but validated in the renewal of Vatican II, but at the foundation is the face-to-face encounter that has transformed both the missionary and the people that we have met on this journey. It's been a mutual, and following one of the pivotal points that Roberto mentioned, it's been a reciprocal relationship. Just briefly, most of us arrived 70 years ago in our communities to places in Latin America that once experienced an initial evangelization through the mendicant orders and later through the Jesuit presence, the utopian model of the Jesuit reductions. But there took place almost mysteriously at these sacred sites, or apachetas, narratives, the sharing of narratives of journeys, being these liminal spaces of encounter, dialogue, transformation, spelled out by the anthropologist Victor Turner. Liminality applied and lived out in a number of circumstances, situations, historical contexts, provides the kind of template for a deeper understanding, a disruption, so to speak, in the lives that lead us to look at things from a different logical system than what we have. The Maryknoll experience has been, by and large, and of other missionary groups, many who come together here at this particular apacheta called CTU and DePaul. 50 years ago, the esteemed social thinker Ivan Illich wrote an essay in America magazine called The Seamy Side of Charity, in which he questions the motivations for people like ourselves going out to mission. Part of my lifelong pursuit of trying to understand this whole movement has been to refute
much of the thesis a village. What seemed like a paternalistic, maybe well-meaning, but tied in with U.S. foreign policy at that time, has turned out to be the reverse. There's been a reversal, a kind of pachacuti in the language there, among people who have gone and made this journey. Because within the journey, we have been transformed, but we have also been able to witness the awakening of indigenous social actors, indigenous awareness, along with a bountiful harvest of new and original currents of theological thought that have enriched the theology world, have enriched the church and others. The restoration of the mission churches of the Reductions in towns in eastern Bolivia, one of the towns from which Roberto comes from, in this early period of evangelization, and that he has researched and studied so well. Coincidentally, tomorrow here in Chicago at the Art Institute, there will be a concert of Baroque music from the mission towns. So we'll have a chance to continue reflecting about the poetry of the indigenous world, the lyric poetry. Roberto pointed out something that has come to be known as the colonial wound, researched by Walter Mignolo and a whole series of other social scientists, that comes out of the trauma of conquest, colonization, and the ongoing colonial experience in Latin America. Yet, out of a decolonizing perspective, what we heard yesterday from Marie and others was that new and creative expressions of the so-called indigenous renaissance that Marie explained, where we can appreciate and celebrate people's wisdom and worldview, that has emerged on a larger world stage and that continues to develop in beautiful ways, and that we're here able to access. What has come out a lot of this at a turning point 25 years or so ago, and Peitul alluded to it yesterday in his presentation, were a number of encounters locally, nationally, internationally, that are able to come up with more systematic accounts that reflect the profound encounter, experience, the spirituality that is lived out from the periphery to the center in new and different ways. We've heard the names of those individuals, Eleazar Lopez, we've heard of Javier Albo in Bolivia, Vicenta Mamani, a very close colleague of ours from the Methodist tradition, and others who have made us more aware of this new theological development. Much of this development is related to the renewal in the Latin American Church, coming out of Vatican II, the different Episcopal conferences from Medellin to Aparecida that we heard about. Emblematic of the movement is a substantial and a growing corpus of articles and books by people of the caliber of Eleazar Lopez and others that Roberto mentioned in his presentation. A large role has been played by pastoral centers. Yesterday in Peitul's presentation and in Jorge's, we heard of Senami in Mexico. A parallel development took place that has converged with that in Latin America, especially in the Andean region, in the Instituto de Pastoral Andina, IPA, in Cusco, Peru, in centers and in
universities, where Roberto continues a tradition of missiology. There are many other spaces, new spaces, that have opened up to celebrate that. In terms of the Episcopal conferences, the Puebla Conference in 1979 dealt with the whole question of culture in a more nuanced way, where there was a discernible shift, where the church and church leaders, who began as the voice of the voiceless, began to discover the voices of the people themselves, the protagonist role that many of these people have played in this time. The so-called witness people, in the words of Darcy Ribeiro, Brazilian social scientist. Witness people have suffered, endured, and survived, but with a renewed consciousness to inform us and to articulate alternative narratives at the service of all of the members of the human family, with a different kind of mindset, a different kind of language that is more poetry than prose in some ways, but a new way to relate. And I would like to emphasize what others yesterday and today, the importance of relationality of coming together. This more systematic understanding of the emergence of indigenous theology has a lot to do with the phenomenon of liberation theology since the 1960s, and a phrase attributed to Gustavo Gutierrez is clear here, and that is a quote-unquote a physical and spiritual nearness to the poor. That explains this encounter. It resonates with the encounter of many of us in our own particular journeys, those graced moments at the Apachetas, where we have been transformed by hearing the narratives of survival and the creation and the co-creation of a new worldview. I would want to just cite two examples. Over there on the slide is a photo of the late Jim Madden. Many of you here may have known Jim. Jim always celebrated the liturgy with a yatiri, or an Aymara priest, in all of the communities where he lived for 12 years on the countryside. And that photo captures very well the whole experience of encounter that has enriched us so much. Another story is that in a few days in the highlands of Guatemala, we'll celebrate the 40th anniversary of the assassination of a Merino priest, Bill Woods, who worked among the Mayan people, whose plane was shot down by the Guatemalan army as he was helping displaced people colonize new areas in the Ixcan region. There are many, many other stories, and later today we will hear of the beautiful testimony of Dorothy Stang. All of these encounters, church-sponsored by centers, but have generated a growing interest. Puebla also called for Latin Americans to go into mission out of poverty, but out of the originality of its own lived faith experience and the new faith. At the Santo Domingo Congress conference in Santo Domingo in 1992, the awarding of the Nobel Peace Prize to the Guatemalan leader, Rigoberto Menchú, marked another moment in this. So we begin to see in the phrase used by indigenous people, peoples of memory, peoples of resistance, people of hope, that has created and this new movement.
There are many challenges and results of this, of people coming out of the colonial wound. We've seen it in the Truth and Reconciliation commissions that have worked. And yesterday we heard of the movement in Canada among the First Nations people. We've had Truth and Reconciliation commissions in Guatemala and in Peru during the period of political violence in the southern part of Peru. I could spend a lot more time talking on that. The whole movement for the human rights of indigenous people that was accepted at the United Nations in 2010, where we have an expanded view of what constitutes human rights. There have been more and more studies that we could mention. Someone said the theologians, the practitioners of this, have gone from being barefoot theologians to being full-fledged members in dialogue. And the space that we have enjoyed these days is a result of that. There's much more to come on the whole buen vivir, as Roberto said, buen convivir. It's an invitation. It's not restricted to particular local groups. It's to live together, a coexistence, a new call for all of humanity to come together to live this. It's confirmed and validated in the witness of people. It's validated in the church documents, Evangelii Gaudium, Laudato Si. Chapter 4 of Laudato Si, devoted to the theme of integral ecology, has a lot of references to what we have been talking here. This perspective, and I'm going to end with this, serves as a confirmation and a validation of the emergence of the indigenous voice, its movements, its theology in the past 30 years, to create a new vital synthesis, not only for the indigenous people, it's a gift to all of the human family. The social scientist Raoul Fournet Bettencourt calls, quote unquote, an alternative horizon of hope for a broken and fragmented world. Moreover, it can be termed a variation of what is called the subversive Pachacuti, the epistemological upheaval of turning the world upside down, imagining new and deeper ways of relationship, like those that have been forged over the last several decades, the real and symbolic borderlands, transformation places, the new Pachetas. Thank you.